Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Nuestro fracaso espiritual. Por favor, todos atentos, que este tema es un tema bien difícil, es un tema controversial, porque muchos de nosotros, no aceptamos que somos fracasados. Muchos de nosotros no aceptamos que estamos en el fracaso. Siempre reconocemos que no estamos tan mal, como otros. Es cierto que nos hemos descuidado, es cierto que yo me descuido en la lectura, me descuido en la oración, a veces me descuido en ir a la iglesia, pero eso no quiere decir que esté tan malo. Y ese es el sentir de muchos. Por eso es que cuando hablamos de fracaso espiritual, muchos de nosotros nos inclinamos y decimos: este mensaje está bueno para aquel, porque nunca lo recibimos nosotros. Al hablar de este capítulo 19 y al hablar de la historia de Lot, hermanos, pensamos inmediatamente en una familia que en su huida hacia el lugar de refugio que Dios les había dado, mira hacia atrás, y esto es causa de su fracaso. Esto es causa de la decadencia. Hay un versículo clave en el capítulo 19 para mí, y este versículo clave es el 17. Y en este versículo, que se ponen 3 especificaciones, hay una que yo quiero enfatizarle a usted: no mires atrás. Hermanos, qué tremendo. Yo no sé si tiene implicación para su vida esto. No mires atrás. ¿Cuántos vamos caminando en la vida cristiana y el diablo está poniendo obstáculos, está poniendo trabas, o está poniéndonos recordatorios de cómo fue la vida pasada? Hoy tal vez es aburrida y antes era una vida de bendiciones o de mucha alegría, y siempre tendemos a mirar hacia atrás o a mirar hacia los lados, y ahí viene nuestro fracaso. Y el Señor decía en Lucas capítulo 9, hermanos: ninguno que poniendo su vista en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tenemos que seguir hacia adelante con las luchas que tengamos, porque esa es la causa, cuando volteamos a ver, la causa de nuestro fracaso espiritual. ¿Sabe? Hace algunos años sucedió algo increíble, y es ahora muy conocido como el vuelo 401. Este vuelo 401 salió de la ciudad de Nueva York e iba hacia Miami. Normalmente la gente, cuando principia el invierno, muchos bajan a pasar sus vacaciones en Miami. El avión venía lleno, y es famoso el vuelo 401, lleno de personas que iban hacia Miami a pasar sus vacaciones. Cuando iban aterrizando, cuando iban acercándose a Miami, se dice que pusieron el botón para que bajara el tren de aterrizaje, y la luz no encendió, indicando que estaba bajado. Entonces la duda del que iba manejando, del piloto, decía: ¿qué será? ¿Bajó el tren de aterrizaje o se quemó la bombilla? Entonces al ingeniero de vuelo lo llamaron y le preguntaron: ¿qué será? ¿Bajaría el tren de aterrizaje o no encendió la bombilla? Inmediatamente el ingeniero de vuelo principió a desarmar, a querer quitar la bombilla para averiguar y cerciorarse si estaba quemada, y no podía, y la bombilla estaba trabada. Entonces otro de la tripulación se acercó para ayudarlo a quitar la bombilla, y no podían quitarla, y se acercó otro, y al final de cuentas todos los ojos de toda la tripulación estaban puestos en una bombilla de 75 centavos, y no se habían dado cuenta que el avión estaba perdiendo altura. Y saben, hermanos, el avión se estrelló en los pantanos de Miami. La pérdida de un avión, millones de dólares. La pérdida de muchas vidas valiosísimas por una bombilla de 75 centavos. ¿Qué les parece? A eso, hermanos, se le llama descuido. Y hermanos, el descuido es el principio del fracaso espiritual de muchos de nosotros. Se nos está advirtiendo a los jóvenes y a las señoritas: cuidado con sus noviazgos. Y los jóvenes y señoritas, cuando se enamoran, no se fijan nada más, no se fijan de quién, no se fijan si es especificación de la Biblia, y miran hacia atrás o miran hacia los lados. Y así estamos viviendo, hablando de vicios, hablando de tantas cosas que el Señor nos recomienda que nos abstengamos, pero como nos llama tanto la atención, quitamos la vista del Señor y de su palabra, y ahí viene nuestro fracaso. Nuestro fracaso siempre se inicia con el descuido, con la indiferencia, y esta debe ser una advertencia para todos los que estamos aquí. Charles Swindoll, en su libro Baje la guardia, hace referencia a un hombre
Un hombre que estaba en su yate, estaba asoleándose, era un gran nadador, y en eso vio caer del muelle a un hombre, y un hombre cerca de su yate principió a ahogarse y a pedir auxilio. Aquel hombre, asoleándose, siendo un gran nadador, solo se le quedó viendo y observó cómo aquel hombre se ahogaba, mientras otros desde allá le gritaban que hiciera algo. El hombre no hizo nada. Claro que lo enjuiciaron y lo llevaron a juicio aquel hombre. ¿Saben quién ganó el juicio? El hombre ganó el juicio, porque fue declarado inocente, porque él no tenía ninguna responsabilidad legal con el que se ahogó. ¿Acaso él lo había tirado, pues? Y hermanos, yo quiero decirles a ustedes que tal vez la indiferencia no sea ilegal, pero la indiferencia es inmoral. Y la indiferencia suya y la indiferencia mía a Cristo que murió por nosotros es inmoral, es falta de ética. Porque si Cristo murió por mí, yo tengo que estar comprometido con mi Jesucristo para vivir la vida que Él me ha dado para la gloria de su santo nombre. Nuestro fracaso espiritual. Hoy hablaremos de que el Señor pone en evidencia nuestro fracaso, nos da a conocer el fracaso espiritual. Ay de nosotros si no lo aceptamos o si no queremos entenderlo. Pero en el fracaso espiritual, en donde Él nos muestra que estamos fracasados, Él siempre muestra su providencia para ayudarnos a salir de ahí. Pero también nos advierte que si caemos en fracaso espiritual, vamos a tener consecuencias de diversa índole, pero usted y yo vamos a tener consecuencias. Nuestro fracaso espiritual. En primer lugar, hablemos de que el fracaso espiritual es puesto en evidencia. Eso lo dicen los primeros 9 versículos del capítulo. ¿Qué pasó? Y yo quiero que ustedes vayan conmigo llevando la historia y la referencia. Cuando uno está viviendo su vida a veces muy afanada con lo material, con los estudios, con el trabajo, con los negocios, es que hay que hacer negocios, es que el dinero ya no alcanza en Guatemala, es que tanta pobreza, hay que esforzarse, hay que hacer horas extras y estamos tan metidos en las cosas, estoy diciendo cosas buenas, que Cristo se queda de segundo, de tercero y saber hasta en qué lugar. Y muchos de nosotros caemos en el descuido, la indiferencia, y lo peor de todo, hermanos, es que no aceptamos la realidad. Pero la culpa es nuestra, porque Dios, en primer lugar, siempre nos advierte. Versículo 1 dice que vinieron 2 ángeles a la ciudad de Sodoma. Iban para advertirle a Lot y a su familia, para decirle a Lot el peligro en el que estaban, porque iba a llover fuego y azufre sobre aquellas ciudades y que Dios los iba a librar a ellos por la intercesión de aquel siervo, aquel tío de él que se llamaba Abraham. Manda a 2 ángeles. ¿Sabe usted que la palabra ángel significa mensajero? Oiga, mensajero. Por eso es que muchas veces se dice de usted y se dice de mí que somos ángeles de Dios. No ángeles porque tengamos alas o porque seamos impecables. Usted y yo somos ángeles por la etimología, el sentido de la palabra. Usted y yo somos ángeles porque somos enviados con algún mensaje. Lástima que algunos de nosotros somos ángeles negligentes que no cumplimos con ser mensajeros del Señor. Y la palabra ángel se utiliza en tres aspectos. Primero, se utiliza ángel para mencionar a Dios. Muchas veces se usa en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Y cuando se habla del ángel de Jehová, no vayan a entender ustedes un ángel que es propiedad de Jehová. Todos los ángeles son propiedad de Dios. Cuando se habla del ángel de Jehová, es uno de los títulos que nuestro Dios, especialmente una preencarnación de Jesucristo, como se dice, es mencionado el Señor. Él es el ángel de Jehová. Pero también hay otro término, el término ángel utilizado para nosotros como siervos. En el Nuevo Testamento se utiliza mucho, que el Señor tiene ángeles. Usted es un ángel, y la palabra que traducen en el Nuevo Testamento es un mensajero o un enviado, porque usted y yo somos ángeles en el sentido de ser enviados y mensajeros. Y en tercer lugar, la palabra ángel también se utiliza para identificar a las criaturas celestiales, a las criaturas angelicales, como nosotros las conocemos. Pero hermanos, Dios siempre nos advierte. Usted que ha venido a la iglesia,
Usted sabe que en esta iglesia hablamos fuerte con la palabra de Dios. Tratamos de no apartarnos de la palabra. Dios nos habla a través de hombres. Dios nos habla a través de mensajes de su palabra, como los que usted escucha, tal vez aquí, en la radio, en algunos otros lugares. Dios nos habla por mensajes. Dios nos habla a través de un consejo, hermanos. Miren, hermanos, no hay cosa más difícil que ser consejero. Porque, hermanos, tenemos que tener la sabiduría de Dios para ser consejeros, la dirección de Dios para decir exactamente lo que tenemos que decir y para buscar a la persona en el momento adecuado, porque hay gente que no nos está pidiendo consejo y se lo estamos dando de gratis y nadie lo va a recibir. Hermanos, pero Dios a través de un consejo nos habla, pero sobre todas las cosas, porque Dios habla a través de circunstancias. Dios le habla a usted a través de los golpes de la vida, a través de quitarle algo. Dios le está hablando. Y hermanos, Dios nos habla sobre todas las cosas a través de su palabra escrita. Y yo insisto mucho esto, la palabra escrita es la base para nosotros, y cuando Dios le hable a usted claramente, va a hablarle a través de su palabra, la palabra escrita. Pero Dios no solamente nos advierte, nos habla, sino que Dios, hermanos, nos muestra nuestras prioridades torcidas. Miren el versículo 1, dice que llegaron los dos ángeles. ¿Dónde estaba Lot? Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y cuando los vio se les acercó y se postró a tierra. Seguro los vio personajes importantes y los invitó para ir a su casa, y que en su casa los iba a atender. Lot estaba con sus prioridades torcidas, ni se había dado cuenta. No sé si usted lo nota. Dice aquí la palabra que él estaba a la puerta de la ciudad. En aquella cultura, los que estaban a la puerta de la ciudad eran los importantes, eran los que eran jueces del pueblo, porque en las puertas de la ciudad, en donde habían unos arcos o donde había sombra, ahí iban para juzgar los problemas del pueblo. Quiere decir que cuando Lot aparece en la puerta de la ciudad, Lot es un hombre importantísimo. Y hermanos, Lot, por lo que todo leemos en el capítulo, nos damos cuenta que Lot, sus prioridades, su alta posición y la cultura en la que él se estaba desenvolviendo, ocupaban el primer lugar en sus vidas. Sus prioridades estaban torcidas y el Señor, hermanos, estaba ocupando un lugar inadecuado. Deuteronomio capítulo 21 indica que la gente importante de la ciudad tenía que estar a la puerta de la ciudad. Pero hermanos, el hombre se acomoda al mundo. Yo quiero que usted vaya ahora conmigo en los versículos 4 en adelante. Dice que él los llevó a su casa. Dice que porfió, empezó a insistirle a la gente: vénganse conmigo, hombre. Y al final de cuentas los dos ángeles dijeron: va, está bien, vamos a ir contigo. Y entran a la ciudad y llegan a la casa de Lot. Y toda la gente que vive en la ciudad, que son gente maligna y gente degenerada sexual, principia a ver a los ángeles personificados como individuos, y principian a ver a gente que está apetecible para probarlo sexualmente. Y aquel hombre los lleva, y los ángeles se sientan en su casa y principian a comer. Y cuando llega la medianoche, aquí dice la palabra, cuando ya llega la noche, llega una turba enardecida, desde el más joven hasta el más viejo, sin discriminación. Todos los hombres llegan a tocar a la puerta de Lot, a decirle: Lot, queremos que saques a los hombres que están allá adentro. Este es el ambiente en el que Lot se estaba desenvolviendo, un ambiente de degenerados. Y usted me puede decir esta mañana: es que Lot estaba en ese ambiente de degenerados porque se los quería ganar para Cristo. Mentira, él pasó tanto tiempo y no se ganó ni siquiera sus yernos para Cristo. Y ese es el peligro en el que muchos estamos, hermanos, que queremos meternos en el mundo creyendo que alcanzamos al mundo, y el mundo nos está absorbiendo y nos está descomponiendo. Por eso yo hablaba mucho de Roberto González. No está Roberto esta mañana y no vino Alfonso. Ellos están desarrollando un ministerio, y siempre se lo he insistido: desarrollen su ministerio, pero no se impregnen del mundo, y no impregnen al mundo ustedes. Y lamentablemente muchos que no tienen fundamento de la palabra se van a meter al mundo, se confunden con el mundo y no hacen diferencia. Ese es el fracaso espiritual. Aún diciendo: yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy metido dentro del mundo sirviendo a Dios. Usted está dentro del mundo porque le gusta el mundo y está buscando un pretexto. Cuidado con eso, hermanos. Por eso les pido que oren mucho por Roberto y por Alfonso, hermanos, para que el ministerio que están desarrollando sea un ministerio que gane muchas almas para Cristo. Ellos están trabajando entre gente de rock, entre gente que está en drogas y en tantas cosas, y ellos necesitan mucho de nuestro respaldo.
Aquí está Lot metido, hermanos. Y aquí está Lot metido en un mundo de perversidad. Pero Lot, quiero hacerle el énfasis, no ha hecho diferencia. Y llega aquella turba y le dice: mira, presentanos a los ángeles, sacalos, queremos conocerlos. Oiga, no es solamente, miren, les presento dos visitantes, mucho gusto de saludarles, damos su nombre. Conocerlos en el contexto de la Biblia, especialmente Génesis se usa mucho. Conocerlo es tener relación sexual. Y Adán conoció a su mujer Eva y solo con saludarla ya quedó embarazada. Adán conoció a su mujer, tuvo relaciones, quiere decir, se acostó con ella y la embarazó y tuvo hijos. Y aquellos degenerados quieren que saquen a los dos varones y decir: vamos a conocerlos, está buena la situación, estos dos hombres los vamos a aprovechar. Y toda la turba de degenerados estaban haciendo cola para pasar sexualmente sobre aquellos hombres. Y ahora Lot, que está, oigan, Lot está tan mezclado en el ambiente, él no ha hecho diferencia. Algunos de nosotros no hacemos diferencia, hermanos. Algunos de nosotros estamos en el mundo y somos iguales que el mundo. Y el Señor nos dice: tenemos que estar en el mundo, pero hay que hacer diferencia. Usted muestre que es la luz, que tiene la luz de Cristo. Y aquel Lot no haya que hacer y principia a discutir: no, señores, no, por favor, están bajo mi tejado. Y tener un huésped en aquella cultura, había que dar la vida por el huésped. Y Lot no haya que hacer, pero como está en el ambiente, dice: ya sé, si tengo dos hijas vírgenes, hombre, dos hijas que no han probado varón, vengan mis hijas, aquí les doy a mis hijas, tomen a mis hijas, hagan lo que quieran con las patogas. Pues de todos modos están en el ambiente, hombre, hagan lo que quieran con mis hijas, pero a mis varones no los toquen, por favor. ¿Cuántos de ustedes hubieran dado a sus hijas para que las violara una turba en lugar de violar a su visita? Que violen a la visita, ¿verdad, hermanos? Es que aquel Lot no había hecho diferencia. ¿Se da cuenta usted? Lot no había hecho diferencia, ya estaba en el ambiente. Violencia a mis hijas, hombre. Al fin y al cabo eso no es de tanto valor, eso de ser virgen. Y estamos en una cultura en donde se ríe. Si usted, señorita, es virgen, se van a reír de usted. Qué tonta, en lugar de estar aprovechando el tiempo. Cristo dice que tenemos que llevar no solo mujeres, sino hombres, llegar puros al matrimonio. Pero miren cómo se aparta uno y uno principia a vivir en el ambiente en donde está. Si usted está hablando con desbocados y con gente vulgar, usted va a hablar igual que ellos, porque si usted principia a hablar de otra manera, usted va a ser ridículo, se va a sentir ridículo. Mejor sea vulgar igual que todos. No hacemos diferencia. Qué triste, hermanos. Y aquí está Lot, y aquí está el fracaso de Lot puesto en evidencia, hermanos. Porque cuando la gente le ofrece a sus hijas, ¿qué hubieran hecho? Mire, aquí están mis hijas, están vírgenes. Como que aquellos hombres le abrían los ojos: qué bueno, danos a tus hijas, pues mejor que los hombres. No las quisieron y le dijeron: no, vos has venido a meterte entre nosotros como extranjero y vos no has hecho diferencia y querés ponerte como el grande de nosotros. No, a vos te vamos a violar, a tus hijas no las queremos. Y principian a forcejear con aquel hombre y principian a jalarlo. A Lot lo iban a violar, hermanos, y principia la lucha hasta que los dos ángeles que están allá adentro llenan de ceguera a todos esos bandidos y degenerados, o ponen obscuridad en aquel ambiente y la gente no encuentra la puerta y Lot lo logran jalar y se esconde. Miren qué ambiente. Y Lot no se da cuenta que está mal espiritualmente. Muchos de nosotros a veces estamos así, hermanos. Estamos tan en el ambiente en que vivimos que estamos contentos. Nos damos cuenta que estamos mal. Dios, el Señor Jesucristo, pone en evidencia nuestro fracaso espiritual. Y usted se da cuenta que Dios prosperó a Lot, que Dios en ese lugar hizo que Lot creciera, que llegara a ser grande, un hombre muy importante, pero se acostumbró tanto a la maldad de ese mundo, hermanos, y Dios tuvo que quitarle algo para ayudarlo. Mire, hermano, cuando usted pase por problemas, cuando Dios le quite algo, no esté diciendo: es que, ¿por qué me pasó a mí? Si Dios le quita algo, no es porque Dios tenga cólera, porque Dios quiera desquitarse con usted. Cuando Dios nos quita algo desde la vida de un ser querido, algo material, Dios, hermanos, nos quita las cosas porque algo nos quiere enseñar, algo nos quiere dar. Y Dios, aquel hombre que estaba en una crisis espiritual, que estaba en un fracaso espiritual, pero que no se había dado cuenta, le dice: te voy a quitar todo.
tienes que salir de esta ciudad. Y hermanos, la palabra de Dios en Mateo 6, en Lucas 12, dice: donde está vuestro ¿qué? Tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿En dónde está su tesoro, hermano? Y yo le he insistido mucho: ¿dónde está su tesoro? Mis hijos son mi tesoro. Ya se los va a quitar el Señor, porque su tesoro es Cristo. Su corazón tiene que estar en Cristo, y Él va a bendecir a sus hijos, Él va a bendecir su hogar. ¿Cuál es su tesoro? Sus riquezas, lo que usted está trabajando material, eso se queda, hermano. Yo no estoy diciendo que no es importante. Estudien, jóvenes, capacítense, cada día sean mejores, aspiren a cosas grandes, pero no como prioridad, porque la prioridad del cristiano es Cristo. Y si quitamos a Cristo, entonces viene el fracaso. Y hermanos, Dios nos va a seguir hablando. A los que estamos en fracaso espiritual, Dios va a seguir hablándonos. Pero no esperemos, hermanos, a que el Señor cambie la tónica y que ya no nos hable. Y en lugar de hablarnos, que principie a darnos látigo, a darnos castigos, a darnos problemas, para ver si al fin, ya que con palabras no nos habla, pues con leño nos va a hablar. Y hermanos, tenemos que hacer diferencia en este mundo. Acuérdese de eso, por favor. Hemos hablado en primer lugar que nuestro fracaso espiritual es puesto en evidencia, el Señor lo muestra. Segundo, nuestro fracaso espiritual, bendito sea Dios, hermanos, obtiene providencia. Versículos 10 en adelante, 10 al 23. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa donde ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Lot ni sabía para qué estaban aquellos ángeles allá. Lot ni sabía que aquellos ángeles venían a salvarle. Él estaba despistado, él estaba en otro ambiente. Él simplemente, porque era importante, invitó a los ángeles a su casa. No sabía que para salvarle venían. Esta mañana podemos decirle al Señor: gracias, Señor. Y no le puede decir usted lo que voy a decir: gracias, Señor, porque siendo lo que yo soy y siendo como soy, tú te dignas a mirarme con misericordia. Ahí vemos algunos que cuando tenemos algún puesto ya nos creemos importantitos, y como somos tan importantes, pareciera ser que como que Dios nos mandó como regalo para que a la humanidad, ¿verdad? Hay que estar contentos con Dios, porque nosotros somos el regalo de Dios. Hermanos, no somos nada. Y cuando nos damos cuenta, hermanos, de que no siendo nada, la misericordia de Dios está para con nosotros, la providencia que obtenemos de Dios, tenemos que postrarnos y decirle: gracias, Señor, por tu gran ayuda. En el versículo 11, 10 y 11 ya leímos: el Señor nos libra, hermanos. Y dice aquí la palabra que después de aquella turba principió a luchar contra Lot para violarlo. Aquellos lo lograron salvar, y a Dios principia, hermanos, a dar providencia. Dios nos libra. En primer lugar, nos libró. Aquí libra a Lot de ser violado. Pero hermanos, no solamente Dios quiere librarnos, fíjense esto. Yo quiero que demos los pasos. Dios sacó a Lot de ahí, de la turba que lo iba a violar, y lo metió a la casa, ya lo libró. Dios a usted dentro de la maldad. A veces muchos hermanos me dicen: mire, yo vivo en un trabajo en donde todos mis compañeros son borrachos, en donde todos mis compañeros son mal hablados, en donde viera qué problema, solo nos hablan de ir a tener sexo por otro lado que vayamos, y me vienen acusando de que yo no soy hombre porque yo no me voy con ellos. ¿Qué hago? ¿Dejo el trabajo? Bueno, ore al Señor, no va a dejar el trabajo y va a tener sin comer a su familia. Sea luz ahí mientras Dios le da otro trabajo. No es que salgamos huyendo, Dios ahí nos va a librar. Pero muchas veces el Señor no solamente nos libra, sino nos saca de aquel lugar, de aquel mal ambiente donde podemos estar. Y dice que principian a apresurarlo: apúrate, por favor, nosotros venimos para sacarlos, porque va a llover fuego y azufre sobre esta ciudad. Dios libra, y ahora Dios principia a sacarlos de la ciudad para librarlos de todo el percance que va a suceder. Si ustedes leen detenidamente,
dice que le preguntaron: ¿dónde están? ¿Tenés más familia? Sí, tengo 2 yernos, los novios de las patojas, hombre. Pues a avisarles. Y aquel va corriendo allá con los novios de las patojas. Oiga, novios impíos, novios que no tienen conocimiento de Dios, parte de los degenerados, pero son novios de las patojas. Y aquel hombre va y le dice: miren, muchachos, va a llover fuego y azufre sobre la ciudad, y vino un ángel de Dios y nos va a sacar también a ustedes, vénganse. Y aquellos principian a decir: este viejo ya está burlándose de nosotros, y creen que el viejo se está burlando de ellos y no le hacen caso a su suegro, que viene con bromas este hombre, ¿cómo va a caer fuego del cielo aquí, hombre? Qué ridículo. Y no le creen. Y aquel hombre tiene que regresar a su casa y decir a sus hijas: mis hijas, no me creyeron los muchachos, creen que es mentira. Y hermanos, va pasando el tiempo y va pasando el tiempo, y si ustedes se dan cuenta leyendo en la explicación que les doy, pasa toda la noche, han cenado como a las 6 de la tarde, llega la turba enardecida a quererlos violar, y pasa toda la noche y ya está rayando el amanecer, dice ahí, y aquella familia no sale todavía de su casa. Y los ángeles: apúrense, hombre, ya está saliendo el sol, y antes de que salga el sol va a llover fuego y azufre, apúrense. Y aquella gente estaba tan apegada a lo material, estaba tan apegada, porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Y aquella gente no quería salir de esa casa, hermanos, hasta que llega el extremo que los ángeles, dice, agarran de la mano a Lot, a la mujer y a las 2 hijas, y principian a corretearlos y a empujarlos fuera de la casa, porque no querían salir. ¿Dónde está su tesoro, hermano? Ahí va a estar su corazón. Y al final de cuentas dice que Lot sale corriendo, y cuando van con su mujer, oiga esto, mire hasta dónde llegan los fracasos, hermano, en el cristiano. Va caminando y le dice: bueno, ahora ya están fuera de la ciudad, escapen, versículo 17, caminen, no miren hacia atrás ni se detengan. 3 cosas: caminen, no miren hacia atrás ni se detengan. Y aquel hombre todavía decía: ¿a dónde? Suban al monte. Miren la falta de fe, miren el fracaso. Y Lot dice: en el monte, ahí en el monte nos van a comer las fieras, en el monte vamos a tener problemas. No, por favor, ángeles, si ustedes he hallado gracia, permítanme ir a una ciudad que está ahí, un pueblecito que está ahí cerca. Oiga, qué falta de fe la de ese Lot, hermano. Dios lo ha sacado de la ciudad donde va a llover fuego y azufre, y cuando va caminando hacia el monte todavía piensa que saber qué le va a pasar en el monte. ¿No cree usted que Dios lo podía librar en el monte? Si Dios lo manda ahí, Dios lo iba a librar. Pero Dios, que es tan misericordioso, todavía acepta lo que dice Lot: váyanse pues a la ciudad se llama Zoar, y agarran camino para allá, porque tienen miedo de seguir hacia adelante. Hermanos, Dios siempre está teniendo misericordia, tiene paciencia con nosotros. Pero hermanos, qué triste, hermanos, que nosotros estemos fracasando en nuestra fe delante de Dios. Y hermanos, la palabra de Dios nos habla aquí de que tenemos que mirar hacia adelante. Qué triste, qué difícil, ¿verdad? Mirar hacia adelante, hacia lo desconocido, eso es fe, hermanos. Mirar hacia lo que no sabemos que viene, pero creerle al Señor. O mirar para atrás, hermanos, a lo conocido, pero ahí está el fracaso. Y el Señor, hermanos, primero nos pone en evidencia nuestro fracaso. En segundo lugar, el Señor nos da su providencia dentro del fracaso. Aquel hombre Lot fue librado dentro de la maldad, y ahora el Señor lo está sacando de la maldad. Pero hermanos, ¿qué le cuesta a los ángeles sacarlo de ahí? Porque están tan apegados a lo material que no quieren salir de ahí. Hermanos, siempre tenemos que respetar la norma de Dios. Mira hacia adelante, no mires atrás. El problema de muchos de nosotros como cristianos es que estamos caminando hacia adelante, pero de alguna manera, en algún ratito miramos hacia atrás, nos llama la atención, oímos un ruido del mundo, y el mundo, que es tan atractivo, nos gusta, aunque se hace una miradita. No mires atrás, porque ahí en el descuido está tu fracaso. Hemos hablado de que nuestro fracaso espiritual, primero, es puesto en evidencia, el Señor lo muestra. Segundo, el Señor nos da su providencia. Y en tercer lugar, hermanos, nuestro fracaso espiritual tiene sus consecuencias. Versículos 24 al 26. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos.
y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Versículo 31 en adelante. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Miren las consecuencias. Dios nos muestra que estamos mal. Dios nos advierte: hay de alguno que no atienda. En segundo lugar, Dios de todos modos da salidas para que salgamos de ese fracaso en el que nos encontremos. Dios nos ayuda. Ya libró a los siervos de Dios, ya van caminando, pero hay que guardar las normas de Dios. Y las dos alternativas: ver hacia adelante a lo desconocido, fe, o ver hacia atrás a lo conocido, pero ahí viene el fracaso. Y viene la primera consecuencia: van caminando y dice que la mujer de Lot mira hacia atrás. Creo que deberíamos entender un poquito más, que no solamente volteó a ver por curiosidad. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Aquella mujer es posible que dijo: ay, se me olvidó aquella cosa tan importante. O aquella mujer pudo haber pensado: no, yo no me voy de mi casa, yo no me voy de mi casa. Y aquella mujer regresa y la lluvia de fuego y azufre cae sobre ella y queda petrificada. Primera consecuencia: por mirar atrás o por regresar al mundo donde está su corazón, aquella mujer recibió la consecuencia de su castigo. Ahora sigue corriendo el papá con las dos hijas y llegan al lugar de refugio que Dios les ha dado. Y cuando están en el lugar de refugio, ya vimos que Lot, hermanos, tiene vergüenza o tiene miedo de pasar al monte. Es falta de fe delante de Dios. Pero la última consecuencia que quiero mencionarle: aquellas muchachas van caminando, y puede imaginarse usted, hermano, llegan a aquel lugar, pero oiga, qué nostalgia. No sé si usted se da cuenta. Deja su casa, hermanos, dejan todas sus posesiones, dejan su cultura y el lugar de alto nivel que ellos tenían en la ciudad, aunque corrompida, ellos eran importantes. Dejan los novios, aunque impíos, perversos, sin conocimiento de Dios, eran sus novios y emocionalmente estaban solas. Y ahora aquellas mujeres que llevan todo el ambiente, ya salieron de aquel lugar, pero el ambiente se les impregnó, hermanas. Y cuando aquellas mujeres llegan al lugar de refugio, ¿qué hubieran hecho ustedes, hermanos? Postrarse de rodillas: Señor, gracias, me salvaste. Cuando miramos hacia atrás, todas las ciudades están echando humos y en cenizas, toda la gente muerta, y nosotros tres salvos por la gracia tuya. Gracias, Señor. Y postrarse de rodillas y alabar a Dios. Cuando llegaron, ¿sabe qué hicieron? Dijeron: no hay hombres, vos. Nos quedamos sin hombres. ¿Qué les parece? Que se metan al club de aquí, ¿verdad? Pescadoras de hombres. ¿Qué pasó, hermano? No hay hombres. La pena de las mujeres era que no había hombres y que no iban a poder tener la costumbre de tener su hombre para acostarse y tener hijos. ¿Qué hacemos? No hay hombres. ¿Ustedes creen que Dios no les iba a dar un hombre? No, a Isaac le dio una mujer santa y pura y de la misma descendencia. Pero aquellas mujeres están afectadas por el ambiente que traen impregnado. Que aquellas mujeres principian a decir: no hay hombres. ¿Y ahora qué hacemos? Y en eso las dos hijas se voltean y miran que hay un hombre, su papá, y principian a verlo con ojos de lascivia. Y dice: un hombre, pero un hombre para dos, compartámoslo, hombre. Y ahí está el fracaso, hermanas. Emborrachan al viejo, emborrachan al papá. Y ahí dice la Biblia que en la noche el Señor ni se dio cuenta de lo borracho y va a la primera y se acuesta con él y tiene relaciones sexuales. Él ni se da cuenta y quedó embarazada. La otra: ya está, ya lo logramos. Bueno, pero yo emborrachemos el otro día. Otra emborrachada, el papá no se da cuenta, embaraza a la otra hija y ahí está, ya tranquilas, ya está lo que querían, probar hombre. Pero hermanos, las consecuencias de estar impregnados del pecado es que aquellas mujeres tuvieron a sus hijos, y los hijos que nacieron, Ben-Ami, y el otro se me olvidó, Moab y Ben-Ami,
Sus hijos no solo nacieron en un ambiente de pecado, sino que aquellos hijos, después que fueron creciendo, volvieron naciones como los moabitas y los amonitas, hermanos, pueblos aborrecedores de Jehová, pueblos enemigos del pueblo de Israel y pueblos que siempre hicieron lo malo delante de Dios. Miren hasta dónde alcanzó la consecuencia de la maldad. Hermano, esta mañana yo quiero llamarle a usted. ¿Cómo está usted en su vida espiritual? ¿Está bien? Pues ni mal ni bien, pero ahí vamos. Hermano, cuidado. Cuidado, si usted no está en victoria, está en peligro, hermano. Porque nuestro fracaso espiritual muchas veces ni nos damos cuenta. El Señor quiere ponerlo en evidencia. Y cuando lo pone en evidencia y nos lo muestra y estamos perceptibles a la voz de Dios, como en esta mañana espero que Dios nos haya hablado, estemos dispuestos a reaccionar. Ese Señor, líbrame, porque si no vienen consecuencias, hermanos. Y no solamente a nosotros, tercera y hasta cuarta generación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque tú nos adviertes, Señor, que estamos en peligro. Porque muchas veces hasta decimos que te estamos sirviendo, Señor. Estamos trabajando por Jesucristo y no nos hemos dado cuenta que el diablo nos está tomando y estamos cayendo poco a poco en el fracaso. Háblanos, Señor, por favor. Líbranos de caer. Ayúdanos como cantábamos esta mañana, Señor, a que nos hallen fieles, que podamos ser ejemplo de los que vienen detrás de nosotros, que no nos acomodemos, señoras, no estamos tan mal, no somos tan buenos, pero estamos más o menos. Eso nos sirve, ayúdanos a entenderlo, y que nuestra vida espiritual sea creciente, Señor, y que el fracaso espiritual se aleje de nuestra vida, y que podamos vivir una vida de éxito para gloria tuya, para ejemplo de nuestros hijos, de nuestras familias. Padre, por favor, bendice a tu pueblo. Y Señor, líbranos de caer en consecuencias graves por apartarnos, por enfriarnos de ti. Que tu palabra no vuelva vacía. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.